Abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 22, del versículo 6 al 21. Apocalipsis 22, del versículo 6 al versículo 21. En nuestro último domingo en esta hermosísima carta, hemos durado más de un año, creo, en Apocalipsis, y llegamos al final de la carta. Nos hemos gozado, hemos mantenido nuestro enfoque en encontrar a Cristo en cada capítulo, en cada porción, en cada versículo, en cada declaración. Hemos encontrado a Cristo Jesús glorificado, majestuoso, amoroso, tierno, asegurándole a la iglesia que Él es el que la sostiene. Leemos entonces Apocalipsis 22, del 6 al 1, y lo vamos a hacer de esta manera. Veremos el regreso de Cristo y la descripción, cómo es el regreso de Cristo. Veremos la recompensa en Cristo y la gran separación, una división entre los justos y los incrédulos, y luego terminaremos la redención en Cristo y la proclamación del Evangelio. El regreso de Cristo, la recompensa en Cristo, la redención en Cristo. Leemos entonces de esta manera, del versículo 6 al 21. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. De aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así entonces entramos al final de la carta. Ha sido un gran reto entonces mantener nuestro propósito firme de encontrar a Cristo y adorar a Cristo. Es
la revelación de Jesucristo en singular, no las revelaciones, es la revelación de Jesucristo. Esto debe causar en nosotros entonces una adoración total. Si Cristo nos ha sido revelado, si Cristo es Dios, entonces, como dijo el ángel, adóralo, adóralo. A Cristo no lo admiras, a Cristo no le aplaudes, a Cristo lo adoras porque Él es Dios. Entonces, debemos de mantenernos atentos a cada figura, cada personaje, cada evento. Esto nos muestra al Señor Jesucristo glorioso, majestuoso y la realidad que Él es Dios verdadero, de Dios verdadero. Yo hice un esfuerzo en mostrar a Cristo. Si fallé, es evidente que soy solamente un hombre. Pero si de alguna manera logré presentar a Cristo y tú lo adoraste, ese es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo prometió que Él haría. Juan 16:14, el Espíritu Santo dice de Cristo, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces es evidente pues que en la manera en que interpretamos la carta, en la manera en que nos acercamos a la doctrina de esta carta, es la manera en que la vamos a aplicar a nuestra vida. Para nuestros estudiantes, según la hermenéutica y la exégesis que se haga, será la homilética que se hará con la carta también. Según la forma en que te acercas a esta carta, es la manera en que la vas a aplicar. Entonces creemos que es un error acercarse a esta profecía de otra manera que no sea entendiendo el género literario con el que fue escrito. Pero creo que Apocalipsis causa temor para muchos. Habrá muchos pastores que no quieren predicar Apocalipsis y tendremos que respetarlo. Pero creo que es un error. Y creo que este error ha cometido o ha producido dos cosas. Una es alejarse completamente de la carta como si fuera innecesario para la iglesia leerla y conocerla. Y el otro error es hacer un enredo, una serie de acertijos, tratando de descifrar los misterios escondidos que solo unos cuantos podrán descubrir. Luego, aquellos que presumen haber descubierto los misterios escondidos en esta carta, lo celebran. Celebran encontrar el significado de esos misterios y su cumplimiento. Y el cumplimiento de estos misterios, ya sea en la última catástrofe natural, o en la última guerra, o en el levantamiento de algún líder prominente, y se enredan en todos los eventos, pero nunca llegan a Cristo. Algunos de ellos han venido a ser predicadores famosos. Al-Dusin es uno de ellos. Tengan cuidado, mis hermanos. Está por todas las redes sociales, no es el propósito de la carta. El propósito de la carta es pastoral, es animar, sostener, es edificar la iglesia, es darle seguridad a la iglesia de que Cristo es el Dios soberano y Él es la cabeza de la iglesia y el mundo ni el infierno podrán desbaratarla o destruirla. La promesa es entonces que Apocalipsis es la palabra de Dios y que el que la lee es bienaventurado, y nosotros afirmamos esta verdad. Apocalipsis es la palabra de Dios y es la revelación de Jesucristo. Y por ser la palabra inspirada de Dios, entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es bienaventurado el que escucha, lee y guarda las palabras de esta profecía en su corazón. Y a pesar de todas nuestras limitaciones, todavía esperamos que el Señor nos siga hablando en esta carta. Todavía esperamos que Él nos ayudará a través de esta lectura a caminar en la verdad. Y creemos que nos servirá en nuestro crecimiento, del conocimiento de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y esto decimos no solamente de la carta de Apocalipsis, sino del resto de la Escritura.
cualquiera que sea el libro que sigue o la carta que sigue que estaremos estudiando, será el Señor Jesucristo glorificado, revelado, presentado ante nuestros ojos como el Señor de todo. Esta profecía entonces no debe dejarse de lado como un libro sellado, sino como un libro abierto, una profecía abierta que debe ser usado para la edificación de la iglesia. Apocalipsis 22:10, las instrucciones son claras. Le dice el ángel al apóstol Juan: no selle las palabras de la profecía de este libro. La razón, porque el tiempo está cerca. Están los antiguos teólogos luteranos que consideraron Apocalipsis como un libro deuterocanónico, no inspirado. Nosotros creemos que es la palabra de Dios suficiente, autoritativa, inerrante, infalible y útil. El pastor John Stott dice de este libro, algunos de los comentarios que usé de él, pero me gustó dice: este libro o esta carta, cuando se entiende correctamente y se aplica fielmente, es la palabra de Dios provechosa. Número 1, dice él, es provechosa para la confirmación de nuestra fe en la doctrina de la persona, naturaleza, estado y oficio de Cristo, y en la doctrina de la justificación, la santificación, la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Número 2, nos es provechosa para advertir contra la grande y múltiple ofensa que subsiste en la cristiandad, oculta bajo tantas angustias, herejías y otras enfermedades de la razón, o por el diablo encubiertas con escándalos y sectas, de modo que los hombres tropiezan con ella o emiten un juicio falso y así pierden la fe en esta carta del credo cristiano, como lo declara el credo. Creo en la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia universal, la iglesia de Cristo que siga avanzando. Número 3, es provechosa para el soldado de Cristo que ha sido despertado para la contienda contra el pecado y el reino de las tinieblas dentro y alrededor de la iglesia, y para la prosecución de esa contienda hasta que se obtenga la victoria. Tan a menudo se da la amonestación en las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tan a menudo nos encontramos con las palabras: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Promesas preciosísimas para aquel que descansa y confía en la revelación de Jesucristo. Número 4, es provechosa para el consuelo y el sufrimiento, especialmente aquellos cristianos que sufren en este mundo malvado por causa del nombre y el testimonio de Cristo. De esta naturaleza consoladora son especialmente las más preciosas promesas que están contenidas en las cartas a las 7 iglesias, que se refieren a la grande y gloriosa recompensa que Dios ofrece misericordiosamente a los fieles atribulados. La iglesia, mis hermanos, naturalmente sufre persecución. Nosotros vivimos tiempos no conocidos por la iglesia. Normalmente, naturalmente, el mundo siente rechazo por la iglesia. El mundo no la ama. El mundo deseará que la iglesia sea destruida. Y muchos, como dice el hermano Starr, de adentro y de afuera, luchan contra ella. Vamos al número 5. Él dice: es provechoso para ofrecer una perspectiva del lado de Dios en tiempos turbulentos, a fin de que los esperemos serenamente, fortalecidos en Dios, animados en vista de la gran decadencia de la iglesia. Vemos a nuestro alrededor y las iglesias van de cabeza. Al ver la situación de la iglesia, pareciera entonces que no hay mucho que hacer. Pero frente a esa realidad, el creyente individual puede sentirse fortalecido, puede sentirse sostenido por la viva esperanza del inminente cambio real de las tinieblas por la luz, lo cual no es poca cosa para los siervos leales o fieles, los hijos de Dios. Cristo sigue siendo Dios, Cristo merece, es digno de nuestra adoración, y la iglesia de Cristo no será destruida. Algunas iglesias locales
se convierten en sinagogas de Satanás. Pero la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, es inconmovible. Y el último, número 6, dice, nos es provechoso para aclaración de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Porque así como los profetas nos proporcionan la mejor clave para la revelación de Juan, así esta última, vista bajo la luz correcta, proporciona la mejor clave para una verdadera comprensión de los profetas. Los profetas escribieron y nosotros los entendemos ahora porque todas sus profecías se cumplieron en Cristo. Pero las profecías de Cristo entonces las entendemos cuando vamos al Antiguo Testamento y Dios ha ido revelando gradualmente el plan de salvación. Así que veremos nuestra porción de esta manera. El regreso de Cristo, su descripción, la recompensa en Cristo y la gran separación. Hay recompensa para los dos grupos. Y la redención en Cristo y la proclamación del Evangelio. Una vez más, termina la carta gloriosa haciendo un llamado. Ven, ven, ven a Cristo. Veamos entonces el regreso de Cristo y su descripción, los versículos 6, 7, 10, 12 y 20. Dice el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Cuando alguien pregunta y dice, ¿ustedes creen que estamos viviendo los últimos días? Nuestra respuesta es sin ninguna duda. Estamos viviendo los últimos días. ¿Qué queremos decir con los últimos días? Queremos decir que cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Señor estableció o inauguró su reino, allí comenzaron los últimos días. Pero dirán unos en forma de burla. ¿Los últimos días? ¿Son 2000 años? Bueno, cuando Cristo regrese, todos dirán, ciertamente fue pronto. Ciertamente fue breve. En la perspectiva de la eternidad, el tiempo de la llegada de Cristo a su regreso, ciertamente es breve. Otros en incredulidad y otros enfadados. Y estas cosas, seguimos confesando nosotros, deben suceder pronto. ¿Cuáles cosas deben suceder pronto según el Señor? Bueno, cuando los apóstoles fueron azotados, cuando predicaron el Evangelio, ¿se acuerdan? Los azotaron. Fueron a la iglesia y le dijeron, ¡hey! Se cumplió la palabra del Señor. El mundo se siente amenazado con la predicación del Evangelio. Y no estaban gozosos de los golpes que estaban recibiendo, estaban gozosos que estaban viendo cumplido delante de sus ojos aquellas cosas que el Señor les anunció. La predicación del Evangelio, la persecución de los cristianos, la tribulación de los que quieren vivir piadosamente, la preservación de la iglesia, los juicios de Dios y el fin del siglo. Estas cosas deben suceder pronto. Y cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que alguien se opone al Evangelio, cada vez que alguien viene a Cristo rendido al Evangelio, tú puedes decir, el tiempo está cercano, el tiempo es corto, esto está sucediendo muy rápido. Cada vez que la iglesia sufre persecución, deben saber que el Señor viene pronto. Cada vez que las masas confundidas en el mundo desfallecen, son temerosas, deben saber que el Señor está viniendo ya. Lucas 21, 25 al 28 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es en los poderes, los gobiernos poniendo al mundo en una tensión que ellos no saben explicar, desfalleciendo los hombres por el temor, y dice la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es la realidad para los cristianos del primer siglo, como para la realidad para nosotros. Cristo viene pronto. Su llegada es rápida. Estas cosas están sucediendo rápido. Tenemos que salvar al planeta, dicen los que no conocen a Cristo. Y la forma en que lo van a salvar es matando a los niños. Tenemos que despoblarlo, porque nos lo estamos acabando. Ellos tienen temor, no saben cómo solucionar las cosas. Tenemos que promover la ideología del género para que no se siga reproduciendo. El cristiano vive seguro. Él conoce lo que acontecerá en la tierra. Sí va a haber calentamiento global, pero no lo va a causar el hombre. Cuando Cristo regresa, todo va a cambiar. El creyente tiene su seguridad en Cristo. Desde que el Señor anunció, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde ese día podemos decir, todas las cosas están sucediendo de manera rápida. El Señor viene pronto. Los burladores siempre tendrán una razón para negar la realidad de que tendrán que enfrentar a Cristo como juez y ser echados al infierno. Así que si niegan el regreso de Cristo, si niegan el juicio eterno, entonces el problema está resuelto. Si no hay un juez que me juzga, si no hay una amenaza de un Señor glorioso que regresa, entonces la realidad de mi culpa queda resuelta. Pero para el cristiano, cada juicio temporal, cada juicio actual es una muestra, es una prueba que Dios está siempre presente. El Señor no nos ha dejado solos. Y el creyente ha de retener la verdad y fielmente ha de proclamarla al mundo. Cristo viene pronto. El 22:7 otra vez vuelve a afirmar, he aquí, vengo pronto. Esas palabras siguen conservando su mismo peso. Tan fuertes fueron al principio cuando los cristianos del primer siglo las escucharon, como nosotros que las estamos escuchando ahora. Para aquellos que aman el regreso de Cristo y ven a su familia sin venir, sin rendirse a Cristo, el tiempo es rápido. La urgencia es muy grande. ¿Cuánto viviremos? 70, 80, 90. El tiempo se nos va de las manos. Como un soplo, como una flor que se marchita, como la neblina describe la vida del hombre, la palabra de Dios. Lo dice, hay una bienaventuranza para el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a seguir purificándose a sí mismo, preparándose para el encuentro con su Señor. El Señor viene pronto. El tiempo es corto. El tiempo está cerca. 1 Juan 3:5, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, del regreso de Cristo que viene pronto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean ustedes el 22:10 conmigo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, otra vez porque el tiempo está cerca. ¿Recuerdan cuál fue la bendición de leer Apocalipsis? Bueno, tenemos la aclaración de las profecías del Antiguo Testamento. A Daniel se le ordenó sellar el libro. Séllalo, dice en el 12:1. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Y en Daniel 12, del 8 al 10 dice, y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos todavía seguirán siendo impíos, todavía seguirán viviendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ahora a Juan se le ordena, no los selles. Es para nosotros, mis hermanos, es para nosotros que se escribieron estas cosas. Y ahora entendemos nosotros que el tiempo está cerca. El 22:12. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Todas las cosas, la revelación natural, los juicios de Dios temporales, las guerras, los rumores de guerra, los conflictos, todo anuncia que el tiempo está cerca. Toda la profecía, cada página de la Biblia, la revelación especial, anuncia el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Cristo viene y recompensará a cada uno según su obra. Y así conectamos con nuestro segundo punto. La descripción de Cristo. La descripción del regreso de Cristo. Y la recompensa y la división en el regreso de Cristo. Mis hermanos, la salvación no es por obras. El juicio, sí. Él recompensará a cada uno, dice, según sus obras. La bienaventuranza, entonces, de guardar las palabras de la profecía de este libro se manifiesta en la vida activa de los redimidos y manifiesta claramente la vida y el estilo de vida de los incrédulos. La salvación no es por obras. El juicio, sí. El Señor ha jurado preservar a su pueblo. El resto es entregado a sus propias pasiones. Es dejado. No hay nada que los detenga. No hay temor de Dios en sus ojos. Y vemos esta promesa cumplida aquí. La promesa del nuevo pacto puesta en acción cuando leemos de la corrección amorosa que hace el ángel del error que comete el apóstol Juan al quererlo adorar. Dice Juan, yo Juan, si ahora como que estuviera ya en sus cinco sentidos, ya no está en el éxtasis, sino está ahora consciente y dice, yo Juan, soy el que oyó estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, la visión es tan grande, tan maravillosa, que quizá Juan se confunde y piensa que el ángel es el Señor Jesucristo. Pero el ángel le dijo, no, mira, fíjate bien, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué hace el ángel cuando Juan se equivoca y luego quiere adorar a una criatura? El ángel lo corrige, pero al incrédulo lo entrega. Al cristiano le dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, pero al incrédulo le dice, el que es injusto siga su injusticia, y el que es inmundo siga viviendo en su inmundicia. El regreso de Cristo entonces hará evidente el carácter de cada uno. Aquí podrás engañarnos, podrás aparentar mil cosas, pero no habrá nada oculto a los ojos de aquel que está sentado en el trono. Romanos 14:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La muerte física no cambiará para nada las circunstancias en las que te encuentras ahora. La muerte física no cambiará nada tu posición delante de Dios. Con Cristo aquí es encontrarse con Cristo allá. La muerte no dañará tu relación con Cristo.
solo la hará evidente. De igual manera, sin Cristo aquí es encontrarse en la eternidad sin Cristo allá. Todos tus pecados secretos serán traídos a la luz y entonces será evidente tu enemistad con Dios. Por eso entonces escuchamos, qué feliz el hombre que lava su ropa en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y luego una separación, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. No es una lista exhaustiva, no es decir exclusivamente sus pecados, pero todo lo que abarca no venir a Cristo. Los que entran en la ciudad saben que entran solo porque han sido lavados en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No hay otra razón. Al estar frente a Él, no hay otra razón por la cual te puedas tú sostener. Y los que no entran saben perfectamente que fueron sus pecados los que lo llevaron allí y que sus pecados permanecen. Ahora entienden contra quién pecaron. Veamos una separación más. Esa separación es evidente. Ya ahora. Esa separación es evidente ya ahora. La podemos ver en nosotros mismos, en nuestra gente, en el pueblo, en la gente que nos rodea. El resto no lo reconoce. Esto es, aquellos que escuchan la voz de Dios en la palabra escrita. Saben que es Dios el que habla. El resto no la puede escuchar. No tiene la capacidad, no saben que es Dios el que los está llamando. El resto escucha millones de voces, millones de opiniones, millones de pensamientos, pero todos ellos los llevarán a la perdición. Apocalipsis 22, 18 y 19, hablando del regreso de Cristo y la separación o la división que hace. En 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ellas. En otra palabra, si esta es la palabra de Dios, ¿por qué no la escuchas? ¿Por qué no la crees? Si esta es la palabra de Dios, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no vienes a Él para encontrar el perdón de tus pecados? Si esta es la palabra de Dios, ¿por qué le añadirás? ¿O por qué le quitarás? Déjala así como está. No le pongas, ¿acaso somos más sabios nosotros? De una vez, deja de escuchar voces extrañas. Y de una vez, recibe la palabra como lo que realmente es. Ciertamente, la palabra de Dios. Créela, ámala, guárdala, proclámala. Por último, veamos esto mismo, el regreso de Cristo y la invitación final. Escucha. El principio dice: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién habla? Un ángel. Pero a veces ese ángel habla como si fuera el Señor hablando. Y yo no quise traer esto al sermón. ¿Quién habla? ¿Cuál ángel es? Y hay una discusión si es el ángel del capítulo 1 o si es uno de los 7 ángeles. Pero este ángel ciertamente habla representando a Cristo. El Señor dice así: vengo pronto. Como si fuera el Señor mismo el que está hablando. Entonces se confunde la voz del ángel como si fuera la voz de Dios. He aquí, yo vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, versículos 13, 14 y 16. Por eso es que las palabras son fieles y verdaderas. Porque el que habla, el que manda esta revelación es el Espíritu de Dios. Él es el trino Dios que nos habla. Y es el Espíritu el que invita. Y es la iglesia la que proclama la invitación. Ve el versículo 17.
Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. No a Cristo, es al mundo. El Espíritu y la iglesia proclaman el Evangelio del Señor y le dicen, ven, ven a Cristo. Esta es la proclamación del Evangelio, una invitación final, como dice la Biblia de las Américas, la invitación final, la conclusión final de todas las Escrituras. El Espíritu y la iglesia proclaman al mundo, ven. Todavía estás escuchando la invitación. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Está hablando a aquellos que no han creído todavía. Si oyes, tú también unes tu voz a este ruego y di, ven, Cristo, ven a Cristo, tú que duermes y te alumbrará su luz. Y tú que tienes sed, ven, quien quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Me recuerda, hay una narración en el Nuevo Testamento en Juan, donde me gusta imaginarme a Cristo proclamando con grande voz, pero cómo será su proclamación tierna, ¿no? A las multitudes. Allá en Juan 7, 37, 38, dice, en el último y gran día de la fiesta. Y Juan, si ustedes se fijan, Juan va a usar ciertas palabras para meter en nuestra cabeza imágenes. Es el último día de la gran fiesta, como si ya la gente se vaya a sus lugares y lo que necesitan urgentemente es escuchar el Evangelio. Y dice, Jesús se puso de pie y alzó su voz. ¿Cómo será el tono de su voz? En el último y gran día de la fiesta está lleno de gente allí. Se levanta Jesús y alza la voz. El tono, el volumen de su voz es diferente y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vengan a mí y beban. ¿Del interior de quién correrán ríos de agua viva? De Cristo. El agua de vida no nace en el corazón del hombre. El agua de vida que se ofrece gratuitamente procede del Padre, del Hijo, que enviaron al Espíritu Santo para darnos vida. Y lo aclara en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera hermosa tenemos entonces la invitación final del Trino Dios, llamando al pecador, ven a Cristo. La iglesia proclamando, ven a Cristo. ¿No es esto increíblemente maravilloso como terminar el mensaje completo de la Biblia? Un llamado, por última vez, ven a Cristo. Nuestro Señor enfrentó a Satanás. Aquel ángel demandó adoración. Pero ahora este ángel indica o corrige o instruye a Juan, adora a Dios. Aquel ángel dijo, si me adoras, te voy a dar todo esto. Pero este ángel escogido y santo dirige nuestra adoración y nos instruye en las palabras de Dios. Adora a Dios, adora a Dios. No adores lo que no es Dios, deja todo y siga a Cristo. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y los que dan testimonio, y el que da testimonio, el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La iglesia, como el resto de la oración, cuando los cuatro seres vivientes proclaman quién es el Señor, el Hijo de David, la estrella resplandeciente, el Alfa y el Omega, el primero y el último, la iglesia nomás dice amén, aleluya. Así también, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia que dice, ven, sí, ven Señor Jesús. El siervo que recibió esta revelación termina esta carta como las otras cartas que escribió. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y dice, ciertamente, amén. Amén. ¿Por qué? Porque sin gracia es imposible
creer estas cosas. Sin gracia es imposible entenderlas, y sin gracia es imposible aplicarlas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está ahora siendo ofrecida gratuitamente para creer lo anunciado, para entender nuestra necesidad de esa agua abundante, de esa gracia abundante, para poder venir a Cristo, para poder arrepentirnos. Necesitamos la gracia del Señor. Es por gracia solamente, es por fe solamente, es por Cristo solamente. Es la gloria a Dios toda dada a Él solamente. Y la iglesia completa dice, amén, amén. Esas son palabras verdaderas. ¿Escuchaste la voz del Señor una vez más llamándote? ¿Escuchaste la voz de Cristo fortaleciéndote? A ti que vives días difíciles en tu lucha contra el pecado, ten la seguridad. Cristo es Dios y Él a su pueblo lo va a corregir, lo va a instruir, pero no lo va a abandonar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Te rogamos infinitamente, Señor, por favor, abre nuestros ojos a la luz, podamos nosotros ver a Cristo glorificado, que podamos nosotros confiar en Cristo solamente, que nuestra esperanza completa hasta el final de nuestros días sea la justicia que nos es ofrecida por medio de la fe en Cristo solamente. Rogamos entonces, Señor, por aquellos que están aquí que aún no te conocen. Tú sabes cada corazón. Nosotros no podemos ver, no sabemos, Señor, pero tú conoces. Sálvanos, Señor, sálvanos del poder del pecado, que podamos vivir vidas santas. Y aquellos que no te conocen todavía, por favor, ahora, Señor, tráelos a ti, que podamos juntos, como una sola persona, adorar con un solo propósito, obedecerte y que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.